Yo hoy les propongo hablar sobre el sistema político, si está en crisis. Lo hago como interrogante, naturalmente, ¿no? Después vamos a develar qué podemos concluir entre todos, pero hay un tema que es incluso mundial, ¿no? Todas estas grandes crisis que está viviendo el mundo en este momento, digamos, decantó por la guerra de Ucrania, donde todo el mundo parece, digamos, cargar sobre ese evento, digamos, la madre de los cambios. En realidad los cambios se vienen gestando, como siempre, ¿no? Pasa en la historia durante un periodo muy largo. Hay décadas de cambios. Lo que sí está muriendo sin duda en el mundo es el neoliberalismo. O sea, está paulatinamente apagándose, rendido por la realidad que no supo, digamos, no supo manejar, mejor dicho, manejó bien, demasiado bien para muy poca gente. Claro. Entonces, en este momento hay grandes crisis y así como podríamos decir que el tema de la provocación a Rusia con Ucrania y demás, no le está saliendo muy bien. Ya lo hemos dicho acá. Con esta semana traigo datos muy contundentes, rublo mucho más fuerte que el dólar cayendo y el rublo subiendo. Sí. Digamos, bueno, Estados Unidos hoy o ayer, porque yo lo vi hoy, un informe del Departamento de Tesoro, tiene la inflación más alta de los últimos 45 años, ¿no? Y ya no lo pueden manejar. Están hablando de la Reserva Federal, que no saben por qué. Claro, naturalmente ellos siempre la han manejado con políticas monetarias, pero esto escapa, porque esto tiene que ver con lo convulsionado que está el mercado internacional, con la falta de suministro, con la exigencia de Europa ahora de que sea Estados Unidos el que le cubra, digamos, todo el déficit energético y demás, y aparentemente no están en capacidad de hacerlo. Entonces, el drama, con todo esto simplemente para nombrarlo, para darnos pie a decir que el mundo está cambiando, irreversiblemente está cambiando. Bueno, pero ¿qué pasa en el medio? ¿Qué estamos viendo también como fenómeno, digamos, al interior de los países? Cimbronazos, cuestionamientos a los sistemas políticos. Esto, es un fenómeno mundial. Pero nosotros, naturalmente, nos vamos a ir adentrando en la región y en nuestro país en particular. ¿Se da o no se da, digamos, este fenómeno? Bueno, digamos que asistiéndonos en la ciencia política, dicen algunos estudios, algunos autores que dicen los efectos políticos de las grandes crisis internacionales, puede ser financiera, económica, el 2008 fue financiera, la actual, digamos, y tantos otros que hemos tenido, cimbronazos, dice que, digamos, cuáles son los efectos principales, porque son muchos más, pero yo voy a citar 4 para no hacer más extenso, porque estos 4 van a conjugar después con el desarrollo que vamos a hacer de lo que pasa en la Argentina. Efectos sobre la democracia: se debilitan las instituciones. Mayores demandas sobre el Estado, porque cambia el paradigma. O sea, antes, digamos, Washington, ¿no es cierto? El consenso, ¿no? Sí. Bueno, hoy en día ya está absolutamente demolido. Uno escucha al gobierno norteamericano todavía pregonando algunos vestigios, pero ya no cae. Más tensión y polarización política, ¿no? Dejan un nuevo mapa político, nace, porque todas estas cuestiones críticas, cuando, digamos, la gente se siente extremada, se siente muy demandada, con pocos recursos para responder y demás, lo que ocurre es que se toman posiciones en general polarizadas. Y casi todas las sociedades en este momento en el mundo están polarizadas. O sea, no es nomás en Argentina, no. En Europa tienen una crisis enorme, y en Estados Unidos. O sea, está en crisis el bipartidismo tradicional. Pero bueno, sigamos. Y la cuarta son la dificultad en la consolidación del Estado de Derecho, porque en general tienen problemas legales, porque a veces el excesivo formalismo que tienen las constituciones en los países no habilitan soluciones rápidas a satisfacer las demandas populares, a paliar las crisis que genera
los déficits que generan la misma crisis, ¿no? Y en nuestro caso tenemos que además, y cuando hablo de nuestro caso digo la región, tenemos la implantación del fenómeno lawfare. Entonces, con mucha más razón, no se va a consolidar, no termina nunca de consolidarse, el Estado de Derecho. Claro. Digamos, como por lo menos el pretendido, digamos, el teórico, ¿no? Bueno, y por eso estos últimos columnas yo hablé del fenómeno de Sísifo, porque me parece que es ideal para describir la Argentina, ¿no? Esos progresos, stop and go, algunos le llaman, pero en fin, subida y bajada. Y eso va deteriorando, ¿no? Porque genera además, fíjense que en los últimos años, por justamente la aplicación, digamos, feroz, si me permiten el término, aunque no es muy académico, la aplicación del neoliberalismo, es decir, de un capitalismo financiario por encima de un capitalismo solidario o incluso sin ser solidario, productivo, ¿no? ¿Qué generó? Grandes deudas. Las deudas que generan pobreza. Entonces, bueno, en definitiva, la pobreza, tanta pobreza extendida en nuestro país, hoy en día supera el 40%. 37, inédito. Bajó ahora con 37, pero igual. Bueno, sube, sí. Sí, podéis estar en 40, 40 sí. Incluso algunos autores hablan de casi el 50, bueno, porque son distintas interpretaciones, digamos, pero de cualquier modo. Bueno, ¿qué genera? Inestabilidad, frustración y descreimiento, básicamente, ¿no? O sea, se pierde la legitimidad en las instituciones y la política. ¿Por qué? Y porque la gente ve que, digamos, no se satisfacen sus demandas, claro, que son básicas. No se resuelven los problemas. No se resuelven los problemas, digamos, estamos discutiendo. Y esto, ya me voy adelantando, también tiene que ver con una conducta de, digamos, la casta política, es decir, la clase política, ¿no? Clase, porque si no usemos el término. A propósito, porque también voy a hablar de estos que despotrican desde afuera y enseguida entran en la casta política, ¿no? Y después tienen los peores vicios que reputan en la casta política. Bueno, es un poco en sorna. Pero digo, en definitiva, muchos políticos, nunca hay que generalizar, pero sí establecer un fenómeno que parece no atender, digamos, las demandas concretas, reales, materiales de la gente. Están hablando de otras cosas. Están hablando de ciertas modificaciones, ciertos cambios culturales y demás, y hay gente que no tiene para comer. En el mundo, bueno, en la Argentina también. Bueno, en definitiva, y los partidos políticos están adoleciendo, a mi visión, de un problema que ya es crónico. No se debate, no se debate en programas, no hay discusiones doctrinarias. Y estoy hablando de todos los partidos, sí. Pero por lo menos en el justicialista sí había una tradición. Habían Ateneo, la UB. Hoy en día se dedican a hacer solidaridad social, que está muy bien, por cierto. Pero digamos, hay muy poco debate, hay muy poca, digamos, ¿qué es lo que nutre a los gobiernos? Pero nutre la legitimidad, la sensación de pertenencia. Y hoy en día no está. ¿No? Y no se genera ese ida y vuelta entre comillas, las bases y la dirigencia. Exacto. No está eso. Por eso esa disociación... Y ese filtro son los medios. Y el gran problema. Ni hablar. Quedaste atrapado en eso. Pero bueno, una cosa y la otra, el huevo y la gallina. Porque, digamos, los partidos, yo creo que también por un vicio de la clase dirigente, especialmente, yo lo observo así, en mi opinión, desde los 90 esta parte, digamos, se ha dedicado a la lucha simbólica, pero fíjense que ya no convocan a las multitudes para debatir. No hay una condición asamblearia como hubo en otras épocas. Hablamos de la mística, digamos. Bueno, yo afortunadamente, aunque siendo muy jovencito, en los 70 ya militaba, empecé a militar para la avenida de Perón, y yo me acuerdo, eran grandes, y estábamos en un gobierno militar todavía. Claro, sí. Y sin embargo, todos los jóvenes nos sentíamos convocados, los de secundario, claro, demás. Bueno, entonces, eso ya no existe más, en absoluto. Pero aparte, perdóname, un país prácticamente con el 50-50, prácticamente, claro. y
4% de pobreza. No, por supuesto, con otras condiciones. No, ni de pobreza, de Sí, desocupación. todo, claro. Y así todo, había sectores que decían que había que cambiar el sistema. Había que cambiar el sistema. Hoy en día es tremendo. No, porque no hay, digo, bueno, de alguna Sí, manera sí. refundándome en lo que... Redondear y después seguimos después de la tanda de las 8. Por eso, redondear esta primera parte. Simplemente en todo caso, que se nos exige ciertas deconstrucciones, digamos, pero está atentando, y después lo vamos a explicar entonces, contra la estabilidad de los sistemas. Estamos cuestionando todo, más allá de que la gente cuestione. Obvio. El feedback que tiene a veces de cierta dirigencia es otros cuestionamientos que van por otro lado, pero también contribuyen a deslegitimar, yo creo que inocentemente de parte de la dirigencia, el propio sistema. Muy bien.